el apodo cariñoso que te han colocado? Puedes escribirlo allí en el chat si estás en este momento conectado junto a nosotros. Sí, puede ser ese apodo cariñoso que te dieron en tu casa o que te dieron tus amigos. Y a mí me encanta decirle a mi esposa Reina. A mi hija Yanna le llamamos Nani por cariño. A mi hija Naomi le llamamos Nao. A mi hija Amanda le llamamos Mandy y a mi hijo Andrés le llamamos Andy. Así que cada uno tiene un apodo cariñoso. Los apodos son una cosa, pero a todos nos han puesto apodos malos también, en términos de burla, cuando la gente intenta rebajarnos. Y saben que muchas veces esos apodos tienden a marcarnos y a ser dolorosos. Iba a una familia a la cual visitaba donde el esposo le decía a la esposa fea. Y siempre me quedé con esto en la mente. ¿Por qué le dice fea? ¿Cómo se le ocurre decirle fea? Y hoy vamos a hablar de el quinto hábito que el GOAT, nuestro GOAT, el más grande de todos los tiempos, Jesús, tenía. Y viene de uno de estos nombres, de uno de estos apodos que intentaba rebajarlo, significando un término de burla, pero que él llevaba con honor. Y hoy entonces es la última semana de el más grande de todos los tiempos. Y estamos aprendiendo del GOAT cómo vivir la vida para la que fuimos creados y convertirnos en esas personas que fuimos creados. Y estamos modelando nuestras vidas según Jesús, porque hemos dicho que si tú practicas lo que el GOAT practicó, es imposible que no te encuentres con Dios, con el Padre. Así que vamos a poner en práctica estos hábitos y disciplinas que Él modeló. Y el hábito de hoy, de Jesús, viene de uno de estos nombres, significado como un término de burla, pero que Él llevaba con honor. Los líderes religiosos llamaron a Jesús amigo de los pecadores. Y le llamaban así porque era la verdad. Pasaba mucho tiempo con los que llevaban la etiqueta de pecador. ¿A quiénes incluía en aquel momento? A recaudadores de impuestos, y ya vamos a explicar por qué, a las prostitutas, a los gentiles que no eran judíos y a otros con los que la élite religiosa nunca se juntaría. Jesús dijo entonces de sí mismo, y quedó registrado por Mateo, vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y dicen, he aquí, un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, él se comparó con Juan el Bautista. Y ahora entonces están diciendo que Jesús es tan contrario a Juan porque es entonces un comilón, un bebedor, amigo de pecadores. Entendamos que entonces que Jesús pasaba tanto tiempo con pecadores en banquetes y fiestas donde la gente comía y bebía demasiado, y ellos pensaban que él también debía estar haciendo eso. Jesús se relacionaba con la gente que no se parecía a él en nada. Y hay algo importante, y es que Jesús no temía a la culpa por asociación. Y si quieres alinearte con el corazón de Dios y vivir como Jesús, tú también serás amigo de los pecadores. Era la razón principal por la que vino a este planeta. Así que comer, beber y juntarse con los considerados peores pecadores era uno de sus hábitos más frecuentes, era una de esos hábitos y prácticas que lo hacían diferente, y si él lo practicó, nos está entonces modelando para que nosotros también lo practiquemos. Sin embargo, como hábito en lo que los cristianos suelen llamar programas de discipulado, suele quedar fuera de la lista de las disciplinas para creer y parecerse en Jesús. Entonces, nosotros hemos cubierto 4 hábitos y muchas iglesias dirían, sí, buenísimos, y estos son los hábitos. Primer hábito, la disciplina de la sumisión diaria. Segundo hábito, la disciplina de las relaciones profundas. Tercer hábito, la disciplina de la soledad regular. Cuarto hábito, la disciplina de servir
a otros. Así que si decimos, mira, estos son los hábitos del GOAT, de seguro cualquier persona que se considera seguidor de Jesús diría, está muy bien. Aunque la mayoría de las iglesias siguen entonces estas 4 disciplinas, es menos probable que tengan verdaderos amigos que la gente considere pecadores. Mira, de hecho, de la manera en que la mayoría de las iglesias practican disciplinas o enseñan disciplinas a la gente, están incluidas estas 4, pero las que hoy vamos a hablar la excluyen. Cuanto más tiempo una persona conoce a Jesús, menos probable es que tenga verdaderos amigos que la gente considere pecadores. Entendamos, ejercitamos disciplinas espirituales separándonos de las personas que están lejos de Dios. El asunto es que cuando lo hacemos, estamos creando disciplinas que están lejos de la semejanza a Cristo. Si tú y yo vamos a ser como Jesús y hacer la vida como el GOAT, como el greatest of all time, vamos a tener una comunidad intencional con otros creyentes en el camino. Sí, eso es bueno y hablamos de relaciones profundas con aquellos que van en nuestra misma dirección, pero también vamos a hacer un espacio regular en nuestras vidas para aquellos que no son creyentes todavía. En otras palabras, vamos a tener un círculo, recuerda, de amigos, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ampliar el círculo. Aquellos que no conocen de Jesús. Y estamos aquí con una misión, aquí en esta tierra. Y esa misión significa que nosotros también seremos amigos de los pecadores como lo fue nuestro GOAT. Pero nos preguntamos, ya va, amigo de los pecadores, ¿qué significa esto? Se plantea entonces estas preguntas que son importantes. ¿Significa esto que aceptamos a todo el mundo, hagan lo que hagan? ¿Cuándo entonces vamos a defender la verdad? Y mira, ¿y si se nos pegan sus hábitos? ¿Qué haremos? Y si los demás no entienden por qué nos juntamos con gente que está lejos de Dios, y si creen que hacemos todo lo que hace la gente que está lejos de Dios, ¿acaso eso no es tener mal testimonio? Comprendamos esta verdad. La gente que menos se parecía a Jesús se sentía bien a su lado. La gente que menos se parecía a Jesús le agradaba estar con Jesús. Jesús, como el GOAT, modeló cómo vivir en este mundo como amigo de los pecadores. Mantenía la piedad personal, sí, y alcanzaba en amor a los que estaban lejos de Dios. Y no se puede vivir como Jesús sin este hábito. Si tú vas a imitar al GOAT, si tú quieres encontrarte con tu Padre en el camino, vas a tener que practicar este hábito de ampliar tu círculo, de relacionarte con personas que no creen lo mismo que tú crees. Vamos a elegir entonces un solo pasaje donde observamos su modelo. Y aunque hay muchos pasajes en las Escrituras y en los Evangelios donde nos muestra cómo él se conectó con personas rechazadas, consideradas pecadores por la sociedad, entonces vamos a escoger uno. Mateo, el despreciado recaudador de impuestos, que cuenta su propia historia cuando sorprendentemente fue invitado a ser discípulo. Y hay diferentes personas. Y lo vamos a leer como cuando nos entregan una obra de teatro. Yo no sé si alguna vez representaste a algún personaje en una obra de teatro. A mí me encantaba. Así que a la hora de repartir los personajes, me encantaba elegir un personaje. Mientras que entonces leemos esta historia y hablamos de ella, me encantaría que tú decidieras qué personaje te representa más. ¿A cuál de los personajes te representa más? Y vamos a leerlo allí en Mateo. En el capítulo 9, del 9 al 13 dice, al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, vamos a escoger los personajes. ¿Te parece? El primer personaje es Jesús. Y el protagonista, no lo puedes escoger, no está vacante. Jesús vino a este planeta por los pecadores, no a pesar de los pecadores, porque el corazón de Dios es de amor por los pecadores. Entonces, lo primero que debemos entender es que Él era realmente amigo de los pecadores. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Piensa en las personas que consideras amigos. Los amas cuando tú dices, te agrada estar con ellos, te gusta cuando te visitan o cuando tú los visitas. Entonces, si él era amigo de los pecadores, significa que los amaba, que disfrutaba pasando tiempo con ellos y recibiéndolos en su vida con alegría. Así que entiende, los pecadores no eran un proyecto que toleraba, sino personas a las que amaba realmente. Los pecadores y los recaudadores de impuestos, las prostitutas, le buscaban. Por eso a menudo le invitaban a cenar a sus casas y a sus fiestas. Los religiosos se sentían tan confundidos por aquella práctica. ¿Cómo puede decir que es el Mesías? Mira con quién se junta. Les recordaba una y otra vez que los pecadores eran la razón por la que había venido a este planeta, para buscar y a salvar los que estaban perdidos, los que estaban alejados de Dios y los que no sabían cuán profundamente amados eran por Él. Así que nuestro primer personaje es Jesús, nuestro segundo personaje, Mateo. Así que, ¿quién es Mateo? Primero, lo lindo es que Mateo está escribiendo la historia. Sí, su propia historia, del momento más significativo e impactante de su vida. Jesús, un rabino con tanta fama y prestigio, lo invita a ser uno de sus discípulos. Vamos, si tú eres el Mesías, ¿a quién buscarías para que fuera uno de tus discípulos? No irías a la escuela de los rabinos, no irías a los judíos más piadosos, pero Jesús va a un recaudador de impuestos. Y escúchame, era su mayor oportunidad, la de Mateo, y el mayor honor que podía recibir un joven, y nunca se lo darían a alguien que hubiese considerado siquiera una vez la posibilidad de convertirse en un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque era contrario a lo que un rabino buscaría. Entonces, ¿quiénes eran los recaudadores de impuestos? Los romanos reclutaban judíos para cobrar impuestos a su propio pueblo, por lo que eran estos judíos, que entonces se convertían en recaudadores de impuestos, considerados traidores, parias y los peores pecadores. En la mente de los judíos estaban jugando para el equipo equivocado, anti Dios, y eran conocidos por ser altamente corruptos. En otras palabras, en orden decreciente, si tú buscabas los que estaban más podridos, estaban los ladrones. Luego venían las prostitutas, quizá por ser mujeres en una cultura que las humillaba. Y de último, lo más bajo, los recaudadores de impuestos. A ese Jesús llamó, si querías, a alguien a quien despreciar. Ellos eran perfectos porque estaban en lo más bajo. Así que Mateo se sorprendió y la mayoría de los demás se horrorizaron de que Jesús invitara a un recaudador de impuestos, sí, establecido por el Imperio Romano, para ser uno de sus discípulos personales, para ser uno de los 12. Era uno de esos notorios pecadores a los que Jesús amaba y de los que se hizo amigo, una persona con un pasado
muy reciente. En otras palabras, no fue que lo llamó después que tenía años de haber dejado la mesa de recaudación. No, estaba en la mesa recaudando impuestos cuando Jesús le dijo, hey, sígueme. Y dice que lo dejó todo y le siguió. Y me encanta lo que dice Oscar Wilde. Él dice, todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. El pasado ya no importa. Mateo entendió eso y caminó hacia un futuro completamente nuevo. Su primer paso en esa nueva vida involucró también a sus amigos. Así que Mateo está tan alegre que hace una fiesta, y es una fiesta de pecadores. Y a esa fiesta invita, por supuesto, a Jesús, quien lo ha llamado a ser uno de los 12. Entendamos que entonces Mateo quiere que sus amigos conozcan a Jesús y que Jesús conozca a sus amigos. Y escucha, esto es algo maravilloso, porque por eso me imagino que Jesús lo llamó. Y escucha, ¿quieres encontrarte con Jesús, con el Padre en el camino? ¿Quieres ser parecido al GOAT? Entonces, debes desear que tus amigos conozcan a Jesús y que Jesús conozca a tus amigos. ¿Sabías que sus amigos pecadores amarían a Jesús y que Jesús amaría a sus amigos pecadores? Sí, cuando te invitan a un lugar, tus amigos piensan, hey, él tiene que venir porque mis amigos se sentirán muy cómodos con él, porque mis amigos se sentirán muy agradados con él. Eso nos dice mucho sobre Jesús, nuestro verdadero GOAT. ¿No lo crees? Sí, Mateo estaba diciendo sí a un nuevo grupo de amigos intencionales, seguidores de Jesús, porque ya Jesús tenía muchos de los que lo estaban siguiendo, y Mateo dijo, sí, yo me conecto con ustedes. Se ayudarían mutuamente en ese viaje común. Recuerda, sería ese círculo de los 12. Mateo debía crear comunidad, así como tú debes crear comunidad con otros creyentes. Por eso nos conectamos en grupos de vida. Necesitamos un grupo central a nuestro alrededor que comparta ese compromiso común con Jesús de también traer a otros amigos a Jesús. Ahora, algo interesante de Mateo es que aunque estaba creando comunidad, no abandonó a sus llamados amigos pecadores, aquellos que no conocían a Jesús. Entonces, entendamos, Mateo creó 2 disciplinas, relaciones profundas con los de adentro, con los creyentes, y conectó a los no creyentes con Jesús. Tenía un nuevo compromiso de vida y ya no haría muchas de las cosas que solía hacer con esos amigos, pero seguiría amándolos, relacionándose con ellos, haciendo lo posible para que se conectaran con Jesús. Cuanto más tiempo somos cristianos y caminemos con quienes comparten ese compromiso, el asunto es que realmente esto debería convertirse más en una disciplina de traer a nuestros amigos. Recuerda que es una obra de teatro. Está Jesús, está Mateo. Yo no sé si te relacionas con Mateo, pero hay un tercer personaje, los fariseos. Sí, en esta obra están los fariseos. Los fariseos tienen una mala reputación porque pensamos que en ellos como personas pomposas, arrogantes, sentenciadoras, legalistas, y todo eso es cierto. Pero no es lo que ellos intentaban ser, ¿entiendes? Los fariseos nunca dijeron, vamos a hacerlo de esta manera. No, ellos llegaron a eso de una manera no intencionada. Eran solo personas religiosas que hacían todo lo posible para ser buenas personas y hacer todo lo religioso lo mejor que podían. Su corazón estaba en el lugar correcto. Pero ¿sabes qué? Dieron un gran giro a la izquierda, alejándose del corazón de Dios, y ellos no lo sabían. Así que el término fariseo significa alguien separado. Sí, porque eran muy intencionalmente separatistas. Ellos creían que para ser santos, para ser piadosos, tenían que permanecer lejos de la gente que ni siquiera intentaban ser gente piadosa. De niños nos asustaban con los piojos, ¿recuerdan? ¡Ey, no le esté pegando la cabeza! ¡Cuidado! Y más con las niñas con el cabello largo. ¡Uy, no, esa muchachita tiene piojos! Tiene mucho cabello. Así que nos manteníamos alejados de quienes
se rascaban mucho la cabeza. Y saben que los fariseos estaban convencidos que los pecadores tenían piojos de pecadores y que tenían que mantenerse alejados de ellos o se les pegarían los piojos. Así que nunca tocarían a alguien como Mateo o sus amigos y ciertamente no entrarían en una casa o compartirían una comida juntos. Escucha, ¿te mantienes tú alejado de los que tienen piojos de pecadores? Suponían que si Jesús compartía con los pecadores, también compartía su libertinaje. Esa era la conclusión. Si estás con ellos, entonces compartes su libertinaje. Si ibas a una fiesta con glotonería y borrachera, entonces eras un glotón y un borracho. Entonces hicieron a sus discípulos una pregunta seria. Le preguntaron, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Suponían que cuanto más piadoso fueras, más evitarías a gente como esa y menos ser su amigo. Jesús escucha la pregunta y no quiere que sus discípulos respondan. Lo hace él mismo, interviene él mismo. Así que miremos 3 puntos de un pequeño sermón a los fariseos. ¿Cuál es el sermón a los fariseos? Y es muy importante porque piensa, es un sermón para la gente que dice, oh, no te juntes con este, porque es pecador. En primer lugar, Mateo 9:12, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Utiliza el ejemplo de un médico con enfermos. La única razón por la que existe un médico es para los enfermos, no en contra de los enfermos. Un médico no se relaciona con los enfermos para promover la enfermedad o condonar la enfermedad o rechazar la enfermedad. No, tiene que vincularse. De hecho, a nosotros los hispanos nos encantan que nuestros médicos nos pregunten, nos toquen, nos examinen. Pero hay culturas donde los médicos no tocan a nadie. Así que el primer punto de Jesús es, un médico se acerca a los enfermos para que encuentren curación. Jesús es Dios. Sí, es Dios que vino en carne. Y vino por los pecadores. Esa fue su única razón, no a pesar de los pecadores, porque los ama y quiere curarlos. En Lucas 15 al 19, cuando tú lees lo que escribe Lucas, Jesús entonces cuenta parábolas y usa otra analogía de cosas valiosas, de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, de personas que se pierden. Y uno hace lo que puede para encontrarlas. Jesús dijo entonces a los fariseos que murmuraban, que se juntaba con pecadores, allí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar. ¿Eres tú de los que busca y trata de recuperar y salvar lo que se había perdido? Mira, Jesús es Dios, que vino aquí en misión de rescate para encontrar curación y salvar a todos los que estaban lejos de Dios. Y si yo quiero encontrarme con el Padre, yo debo imitar a Jesús, debo imitar al GOAT, al más grande de todos los tiempos, por supuesto. Iba a acercarse a las personas. Sí, esas personas que se daban cuenta de su pecaminosidad, de su extravío, no se iba a alejar de ellas. Sin embargo, eso no significa que perpetúe o participe en la enfermedad y el pecado. No lo hace un médico. Un médico no perpetúa la enfermedad, busca la cura. Una de las cosas que se aprenden de Jesús es que aceptación no es igual a aprobación. Ese es el problema. Los fariseos no entendían que aceptación es que abro mi corazón a ti, te amo tal cual como eres. Eso no quiere decir que apruebo todo lo que tú haces. Los fariseos habrían encajado también en nuestra cultura de cancelación, que solo puedes ser amigo de aquellos que están de acuerdo contigo. Y las redes sociales lo promueven una y otra vez. Entonces,
Cuidado con esto de que si aceptas a alguien, estás de acuerdo con su estilo de vida o sus perspectivas. No necesariamente. Jesús amaba y aceptaba a la gente que era muy diferente a él porque quería que conocieran a Dios. Jesús ama a la gente que es diferente a él porque es la única manera de atraerlos hacia Dios y ser transformados. Él iba a fiesta al estilo romano, donde la gente comía, bebían demasiado. Sí, es más, comían y luego salían a vomitar para seguir comiendo. Pero Jesús no hacía eso. El que estuviera allí y los aceptara no quiere decir que aprobara su conducta o que él fuera un borracho o un bebedor, porque dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y las Escrituras señalan que la borrachera es claramente pecado. Así que Jesús nunca se emborrachó. Un médico que se compromete a estar solo cerca de la gente sana y se niega a estar cerca de los enfermos es sencillamente un médico inútil. Para nada estudió, así que Jesús no se iba a mantener lejos de los que estaban enfermos. Entonces, punto 2 de ese sermón a los fariseos. Pero ve y aprende lo que esto significa. Deseo misericordia, no sacrificio. Y esto ve y aprende. Era una frase común que los rabinos decían a sus alumnos. Así que Jesús está instruyendo a estos expertos del Tanakh, del Antiguo Testamento. Lo que realmente está diciendo es deberían ya saber eso, pero no lo saben. Y escucha, esto de misericordia y no sacrificio lo escribió el profeta Oseas en Oseas 6:6, cuando Oseas dice que Dios desea misericordia y no sacrificio. Dios entonces está diciendo, hey, y aquí esto es importante, las relaciones son más importantes que la religión y los rituales. Si el amor, recuerdan, Pablo dijo, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y estas personas son mucho más importantes para Dios que todas sus reglas. Los fariseos pensaban que lo más importante era hacer los rituales, pero Dios les hizo saber que reflejar su corazón de compasión, amar a la gente, era lo que Dios realmente deseaba. Debes parecerte más a Dios. Así que entiende, si entendemos bien la religión y mal el amor, tenemos una religión perversa. Y el apóstol Pablo, tomando lo que Jesús nos enseñó, dice que la bondad de Dios lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios lleva al arrepentimiento. Entonces entendamos, los cambios de vida para pecadores como nosotros ocurren en el contexto de una relación. Si alguien no se hubiese relacionado, si alguien no se hubiese acercado, si alguien no nos hubiese aceptado y amado tal cual como era, no habríamos experimentado los cambios. El arrepentimiento no precede a ser amado, sino que el amor, la compasión y la bondad preceden al arrepentimiento y al cambio de vida. En otras palabras, Jesús no esperó que Mateo se arrepintiera para decirle, hey, ven conmigo. No, lo aceptó, lo amó y su vida fue transformada. Jesús te ama tal cual como eres y su amor es tan poderoso que es imposible que quedes igual. Dios primero, piensen esto, sacó a Israel de Egipto. ¿Recuerdan allá con Moisés? Sí, los saca después de 400 años de cautiverio. Y los pasa por el Mar Rojo y atraviesa y derrota a sus enemigos y les da el maná, los alimenta y la peña de Oré que brotó agua. Todo lo hizo antes y luego les dio sus leyes. Porque Dios quería que ellos entendieran, te amo. Jesús nos mostró seguir, confiar y obedecer. Y entiendo que cuando tú le sigues, es imposible no confiar en Él. Y una vez que confías en Él, es imposible no obedecerle. Las personas religiosas se ponen tan nerviosas, asegurándose de que la gente sepa lo que es correcto y verdadero, que alejan a las personas de esa posibilidad de seguir, confiar y luego vivir bajo sus mandamientos. Si queremos que la gente encuentre un cambio de vida, entonces guiémosle con amor y presentémosle a Jesús, que les llevará a una vida completamente nueva. Igual
que nos llevó a nosotros, sí, pecadores rescatados, a una vida completamente nueva. Así que ahora Jesús presenta su tercer punto y conclusión y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sí, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es lo que había enseñado en el Sermón de la Montaña, que los únicos que pueden entrar en su reino son los que están empobrecidos espiritualmente, los que reconocen su pobreza, que saben que son ceros espirituales. Los justos, las personas perfectas, ¿sabes qué? No pueden venir. Y todo esto tiene algo de un lenguaje irónico, porque Jesús sabe que solo hay una categoría de personas en la faz de la tierra. Y Pablo lo dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que solo hay una categoría de personas que nace en este mundo. Todos somos pecadores. Heredamos el pecado de nuestros padres y nuestros padres, los abuelos, y así. El pecado lo heredamos de Adán. Todos estamos en el mismo barco. Sí, ese barco tiene un gran agujero. Y escucha, puede que tú estés en una sección muy lujosa, pero el barco tiene un agujero. Es como en el Titanic cuando chocó, no importa en qué piso tú estabas. Ese barco se iba a hundir. Todos indignos de Dios. En ese barco estamos. Todos pecadores. Todos luchando. Esa es la única cualificación para seguir a Jesús, que es darse cuenta de que eso es lo que somos, reconocer que somos pecadores. Así que entiende, las únicas personas a las que no se les permite seguir a Jesús son las personas perfectas o las personas que se autojustifican. Así que entendemos que no hay personas perfectas, pero sí hay personas que se autojustifican. Y es tan difícil que ellos vengan a Jesús. Todos los que nos convertimos en cristianos con el tiempo podemos cometer fácilmente el mismo error que los fariseos, en el que empezamos a vernos, sí, a nosotros mismos, en otra categoría que la gente a la que empezamos a despreciar como pecadores. ¿Y sabes qué hacemos? Nos separamos. Y solo estamos ahí para juzgarlos. Es más, casi para controlar su conducta. No deberían hacer esto, no deberían hacer aquello. Pedimos que la gente que no tiene el Espíritu Santo en sus vidas vivan como si lo tuvieran. Nos convertimos en personas burbuja, no en personas Jesús. Tenemos nuestra propia burbuja, con gente que se parece a nosotros, con gente que opina lo mismo que nosotros, que nos retroalimenta. Y vamos con esa burbuja, como nosotros contra ellos, que es lo opuesto al camino de Jesús. Jesús nunca vino a este mundo como yo contra todos ustedes pecadores. No, vino como el médico, vino él como el sanador, vino a buscar, vino a mostrar piedad, vino a mostrar amor, vino a ayudarnos a entender que las reglas no son los más importantes, sino la piedad, reflejar el amor de Cristo. A medida que nuestro mundo se vuelve más y más post-cristiano, será más y más fácil pensar como los fariseos y crear nuestra propia burbuja protectora. Y esa es una tendencia creciente mientras avanzamos en nuestra vida. Sin embargo, cuando nos alejamos, nos convertimos en fariseos accidentales. Y creamos accidentalmente una perversidad del cristianismo. Y quiero, antes de terminar, mostrarte un pensamiento del escritor John Stott. Él dice, el error que cometieron los fariseos fue peor que estar equivocados sobre el significado de la santidad. En realidad, fue un error sobre el mismo ser de Dios. Entendieron mal la naturaleza de Dios. Pensaba que evitaba a los pecadores, mientras que Dios no evita a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Él va tras ellos. Fue tras ellos a la desolada agonía de la cruz. Ha venido tras ellos en el Espíritu Santo. Él mismo los persigue hoy. Entonces, muchas veces decimos, no, porque yo comencé a buscar a Dios. ¿Sabe qué? No hay algo más lejos de la realidad. Dios siempre dio el primer paso. Así que entendamos
Todas estas reflexiones, todo lo que Jesús dijo, se escribió para nuestro beneficio, para que tú y yo podamos decidir a quién imitaremos y quiénes seremos. Podemos ser una iglesia amigo de los pecadores o una iglesia burbuja, una iglesia farisea accidental que hace todo para que gire en torno a nosotros y no a los que están aún afuera, a los que no están aquí. William Temple, que fue arzobispo de Canterbury en los 1800, hace 150 años, dijo acertadamente: la iglesia es la única institución que existe principalmente para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Y nos encanta decir, somos una iglesia donde a aquellos sin iglesia les encante asistir. Entonces sí, es una iglesia para cristianos que le encanta invitar a sus amigos. Somos una iglesia para cristianos que les encanta compartir con sus amigos. Somos una iglesia para aquellos cristianos que le encanta conectar a sus amigos con todas estas enseñanzas. Vamos, Dios Padre envió a Jesús, Dios Hijo, al mundo en una misión de rescate, y cuando Jesús envió a Dios Espíritu Santo al mundo para formar lo que llamamos la iglesia para esa misión. La energía de Dios se dirige siempre hacia afuera, hacia los que aún no le han conocido. Si queremos unirnos a Él como iglesia, si queremos ser como el GOAT, nos aseguraremos de que nuestra energía no se dirija hacia adentro, sino hacia afuera. Y eso es tan difícil de hacer. Si gravitamos, somos atraídos naturalmente hacia los de adentro. Como pastor escucho a los de adentro, sé que los de adentro son los que sostienen la iglesia, son los que hablan más fuerte, por lo tanto muchas veces tengo que entender, que debo ser intencional en mirar hacia afuera. ¿Cómo sería ser amigo de los pecadores como Jesús para ti? Significa que resistimos la burbuja y nos acercamos a la gente con amistad. Realmente no es complicado. Jesús llegaba al corazón de la gente compartiendo de comida en comida. ¿Sabías que eso? Y ese es el reto de esta semana. Vamos, si queremos llegar a la gente, vamos a tener que compartir con ellos de comida en comida. ¿Sabías que es la manera más poderosa de hacerlo? Entonces, programa tiempo con alguien en tu vida que todavía no conoce a Jesús. Simplemente vas a ser amigo. No tienes que tratar de convertirlos, solo sírveles. Actos de servicio, actos de cuidado, actos de celebración. Solo estar con ellos, ser un amigo para ellos, lo que sea que eso signifique. Y llegará el momento donde los temas espirituales estarán en la mesa. Y ahí estarás tú, ya que Jesús llegaba a la gente de comida en comida. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacer lo mismo? Invita a alguien a cenar, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar que no sea creyente. Sí, siéntete libre de hablar con naturalidad de lo que pasa en tu vida, incluso de tu relación con Dios, y escucha lo que pasa en la vida de ellos. Haz preguntas, no leas mentes, sé curioso. Así que esta es la quinta disciplina del GOAT, la disciplina de ampliar el círculo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Seamos como Jesús, amigo de aquellos que no creen igual que tú. Así que te invito a que juntos hagamos esta oración. Señor, queremos darte gracias por hablar a nuestras vidas. Que si algún día nos colocan un apodo, sea amigo de los pecadores. Sí, Señor, que te imitemos a ti para encontrarnos en el camino correcto. Señor, sabemos que seremos atraídos hacia los de adentro y que debemos tener un círculo íntimo para crecer, pero que no nos olvidemos que hay que ampliar el círculo con aquellos que aún no te conocen y a los que fuimos llamados a alcanzar. Que una vez que tú nos extendiste de tu amor, de tu sanidad, nosotros hablemos de ella a otros. En Cristo Jesús. Amén. Así que, te reto, sé como Mateo, un pecador amado por Jesús que amó a los pecadores lo suficiente como para presentárselos
Eso es lo que estamos llamados a hacer. Así que demos algunos pasos en esa dirección. El desafío: invita a alguien que aún no conoce a Dios a comer y ve de comida en comida presentándole a tu mejor amigo. Y vamos, no dejes de orar por ello. Pídele a Dios que te ayude y Él lo hará. Nos vemos en la próxima serie. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.